A propósito del caso de Mauricio Hernández, un rapero mexicano, también conocido como Asesino, un nombre muy controversial, es un joven de 33 años, en la cual ha tenido múltiples galardones musicales, ¿no? Ha sido campeón internacional del Red Bull, de la Batalla de los Gallos, campeón en varios países, Colombia, México, uno de ellos, y que últimamente ha estado mucho en tendencia, dado que sufrió un problema de columna, por lo cual fue operado en marzo de este año, 2024, y producto de ello no quedó tan bien que digamos, ha tenido una recuperación lenta, ¿no? Y gradual, de mucho sufrimiento, digamos, porque prácticamente ha tenido que volver a empezar a caminar. Él relata en sus historias, bueno, lo que le estoy contando es a base de lo que he visto en algunos videos que tratan de su tema, y en uno de los podcasts, no recuerdo de todo lo que he visto, mostraron sus plaquitas de radiografía de resonancia. Entonces, en base a eso, quería darle algunas opiniones como especialista en columna acerca del caso en particular. Él manifiesta de que tuvo problemas de dolores lumbares desde muy joven, desde los 15 años. Él actualmente tiene 2 hijos, ya grandecitos, ¿no? A sus 33 años, siendo aún muy joven, ¿no? Entonces, ha tenido problemas de caídas. Él manejaba skate, tuvo caídas, le gusta el básquet, también hacía deporte de contacto, ¿no? Y levantaba peso de vez en cuando, ¿no? Entonces, los dolores le venían en un principio desde los 15 años, son muchos años con esa molestia, de manera eventual, ¿no? De repente mensual, de repente anual, pero eran así, intermitentes. Les calmaban con algunos analgésicos, manifestaba también que acudía a algún tipo de terapia física, algún tipo de quiropráctico, y con eso está bien, hasta cierto grado. El problema de él nace tras levantar un equipaje, ¿no? Aparentemente algo pequeño, pero a partir de eso ya su dolor se vuelve muy intenso y prácticamente lo deja sin poder mover piernas, sin poder sentir las piernas. Acude a un hospital donde le indican que tiene que ser operado de emergencia, ¿no? Dado que sus nervios se están comprometiendo de manera severa. Él manifiesta que pide darse de alta para hablar con alguien de su familia, me imagino, y de ahí regresa al día siguiente para tomar la decisión quirúrgica, pasando 24 horas, ¿no? En base a esto, yo quería manifestarle qué más o menos es lo que ha pasado acá, ¿no? Y para que no se vuelva a repetir en otras personas. Lo primero que me llama la atención es que su dolor, desde muy adolescente, desde muy joven, ha tenido y no se ha hecho ver, ¿no? Se hacían las radiografías que manifestaba que él se tomaba, y le había solicitado un médico por ahí una resonancia, la cual nunca se la hizo, ¿no? Entonces, todo paciente que tiene dolor ya crónico, o sea, más de 3 meses con los dolores, o sea, viene, va, no es normal. Hay que acudir a un especialista para hacerte los estudios pertinentes. Y si un especialista te indica que te hagas una resonancia, por favor, háganse la resonancia, es por algo. Porque muchas veces la enfermedad empieza así, empieza de a poquitos. Conforme va avanzando, tú no tomas las medidas para corregirla y lamentablemente esto progresa y puede lesionar los nervios. Entonces, en este caso, viendo su resonancia, evalúo que él tiene 3 discos desgastados, no 4 como manifiesta en las entrevistas que él hace, me imagino por desconocimiento. Son 3 discos que tiene desgastados: el disco 3, el disco 4 y el disco 5. Prácticamente los 3 últimos discos, los que están cerca de la colita. Y hablamos de un desgaste moderado, ¿no? Que quiere irse a severo. Incluso el disco que él tiene son discos que están negros. Si comparamos con los discos superiores, que están todavía con color blanquito, el blanquito nos habla pues de una hidratación del disco, ¿no? Acuérdense que el 60% del disco es agua. Cuando vas perdiendo el líquido en tus discos, el disco se va deshidratando, se va desgastando, se va volviendo negro en una resonancia. E incluso cuando casos más avanzados, el disco comienza a perder altura, pero comienza a perder grosor. En este caso estamos hablando de un 20, un 30% del grosor que ha perdido. Relativamente significativo. Para un paciente de 33 años con 3 discos desgastados es un poquito preocupante, ¿no? Probablemente también hay algún factor genético de por medio, ¿no? Algún familiar que también sufra de columna, que haya hecho una predisposición mucho más avanzada, ¿no?
Como les comentaba, el disco se desgasta por múltiples causas: golpes, caídas, mala postura, levantar peso, sobrepeso, mala dieta, colchón ortopédico, en las mujercitas el uso de zapatos altos. Todas esas cositas suman y hacen de que el disco se vaya desgastando poco a poco durante muchos años. Efectivamente, él tenía un desgaste de muchos años, 10 a más años incluso, y poco a poco ha ido avanzando y no se ha hecho un tratamiento adecuado. Entonces, estos discos desgastados a la larga se van rajando, van produciéndose fisuras, y en una de esas fisuras el disco revienta, lo que se conoce como una hernia extruida, ¿no? El disco revienta, todo el contenido interno del disco sale hacia el exterior, y cuando es algo masivo, hablamos de una hernia masiva, puede comprimir todos los nervios que van en esa zona, los nervios lumbosacros, o también conocidos como los nervios de la zona de la cola de caballo. Cuando la hernia revienta de tal magnitud, pues efectivamente puede producir una lesión de nervio tan severa que puede producir bruscamente pérdida de sensibilidad y pérdida de fuerza de las piernas. Y no solamente esto, también problemas de índole, pueden ni orinar ni defecar correctamente porque se ve alterado la parte nerviosa. Entonces, él debutó no con una hernia extruida masiva, sino con 2 hernias extruidas masivas, según lo que veo en su resonancia. Lo malo de su resonancia, las que mostraron en internet y a las que tuve acceso, dado que es algo público, solamente habían cortes sagitales y cortes coronales, más no había un corte axial que me habría gustado ver para poder darle más información todavía. Pero en base a esos cortes, lo que pude yo evaluar es que hablan de 2 hernias extruidas, ¿no? Y 3 discos desgastados. Las hernias que estaban extruidas, rotas, son las hernias a nivel L3 y a nivel L4. La L5 estaba un poquito bombado, un poquito prominente el disco, pero no era una hernia propiamente dicha. ¿Ya? Entonces, lo que también se puede ver un poquito es que en los huesitos había un poquito de hipertrofia, muy sutil, pero es algo esperable en un paciente que ha sufrido de columna durante muchos años. Los huesitos con el tiempo tienden a engordarse, a crecer, a protruirse, ¿no? A hipertrofiarse, perdón, es el término más correcto, y por también producir a la larga compresión del nervio. Entonces también el huesito puede comprimir los nervios. Entonces estamos en un caso avanzado de columna, severo de columna, que tiene un diagnóstico médico. Nosotros lo llamamos el síndrome de cola de caballo. El síndrome de cola de caballo es la enfermedad o es la evolución ya más drástica de la columna, donde el cual el paciente puede incluso perder sus capacidades, como pasó en él, bruscamente. Y esto de acá puede dejar secuelas incluso permanentes, que pueden ser leves, moderadas o severas. ¿Cómo saberlo? Depende ya los meses que pasen, según cómo va evolucionando, y también haciendo los estudios. En este caso, un estudio principal sería la electromiografía, para ver qué tan dañados están tus nervios. La electromiografía es un estudio donde te colocan unas agujitas en las piernas, lo realiza un neurólogo, va estimulando segmentos musculares que inervan ciertos nervios, y en base a eso puedes determinar qué nervios están dañados y qué tan dañados están. Se recomiendan hacerlo después de un mes de operado, para que podamos realmente, una vez que desinflame la columna, poder evaluar bien la calidad del nervio. Ahora, el pacientito le hicieron una cirugía radical, luego de 24 horas una vez hecho el diagnóstico. Otro punto también importante, ¿no? El síndrome de cola de caballo es una emergencia médica o una urgencia médica, en la cual se recomienda hacerlo lo más antes posible. Mientras más tiempo pasa, es también un poco más difícil que el paciente pueda recuperarse, sobre todo en estos casos muy agudos, ¿no? muy drásticos, ¿no? Cuando el síndrome de cola de caballo es mucho más lento evolución, pues ahí se puede demorar uno o 2 días más. Pero siempre se recomienda, como regla general, hacerlo lo más rápido posible. Una vez diagnosticado, hacer la cirugía descompresiva lo más rápido posible. En este caso le hicieron una artrodesis lumbar, o sea, le colocaron 4 tornillos a cada lado. En total sumaban 8 tornillos y 2 barras que unían dichos tornillos para darle estabilidad a la columna. En un paciente de 33 años, joven, hacer una cirugía con artrodesis lumbar no es recomendable. No, se recomienda normalmente hacerlo en pacientes pues, que tengan una edad mucho más avanzada, o al menos que el paciente realmente lo necesite. Me parece que en este caso particular
la resección de la hernia, de las dos hernias extruidas en L4 y en L5, hubiera sido más que suficiente. Tanto hacerla vía endoscópica o una microdisectomía, ¿no? Una cirugía con microscopio. Habría que también hacer una buena laminectomía para poder descomprimir los nervios y poder desinflamar, dado que los nervios ahorita están con mucha compresión, mucha inflamación, y necesitamos no solamente sacar la hernia, sino también hacer una buena ampliación del canal para que el nervio pueda estar tranquilo y libre y pueda ya recuperarse poco a poco, ¿no? Los discos yo los veo en un grado moderado, no era necesario o no ha sido necesario tampoco reemplazarlos. La colocación de fierritos, a mi punto de partida, existen ya alternativas mucho menos cruentas, ¿no? Donde se puede trabajar los discos de una manera mucho más segura, ¿no? Mucho más práctica, mucho más rápida, sin llegar a limitar ya la columna de una manera tan drástica, ¿no? Los fierritos, primero que hay que tener en cuenta de que el riesgo de la cirugía es mucho mayor. Los cortes son cortes grandes que se realizan, ¿no? Por consiguiente, el paciente puede sangrar un poquito más de lo normal, o puede infectarse la herida, o en su defecto un tornillito puede estar mal colocado y producir también daño de nervio secundario. En este caso particular no podría darle información adicional en cuanto si un nervio está afectado por un tornillito, pues porque no tenemos las imágenes tomográficas controles que debieron hacerse. Si es que se han hecho, bueno, las imágenes que vemos en las redes sociales, más que todo es una radiografía postoperatoria, que también es buena, pero no es lo ideal para poder determinar exactamente si los tornillos están bien colocados. Lo que sí ya nos da avance en esta radiografía es de que tiene tornillos, a mi parecer, un poquito delgaditos, ¿no? Que debieron ser un poquito más gruesitos si en caso optaron por este tratamiento conservador, un tratamiento, convencional, ¿no? Y sobre todo en las zonas sacras, cuando hablamos de los fierritos, los clavitos más gruesos tienen que ser los que están justo en la zona sacra, porque es el que tiene que aguantar el peso de toda la columna, y ahí es donde debe haber más fuerza. También otra cosa que me llamó la atención es de que los clavitos no han sido colocados un poquito más profundo de lo normal, han sido un poquito más superficiales. Entonces yo creo que si queríamos dar una buena estabilidad, un poquito pronunciarlo, hacerlo más profundos, un poquito más profundos, yo creo que 1 centímetro más profundo sería lo ideal. Nosotros recomendamos siempre en la zona sacra llegar el tornillito, la punta del tornillo, hacia el ápice de la vértebra. Nosotros llamamos tricortical, en la zona donde converge la vértebra, la cara superior y el borde lateral del sacro, ¿no? Entonces, en ese punto hay que llegar el tornillito para darle más estabilidad. Y los otros tornillos también tienen que llegar hasta la zona cortical de profundidad, ¿no? Si solamente llegamos al tornillo hacia la zona esponjosa, nos vamos a quedar un poquito limitados, porque va a haber todavía, esa zona no es una zona rígida y puede haber un poquito de flexión, un poquito de movimiento del tornillo y producir a la larga un dolor crónico. O sea, hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Cuando colocamos tornillos, fierritos, también hay que darle una buena estabilidad de los fierritos con el uso de un cemento artificial para poder también formar hueso, ¿no? Generar hueso de manera natural, y eso también ayuda a fortalecer la artrodesis. Otro punto también importante es de que en este caso particular, dado que es una segmentación amplia, prácticamente 4 niveles se han segmentado, se debieron colocar un espaciador o una unión, ¿no? Una unión entre barra y barra, que nosotros lo llamamos crosslink. Eso le da más estabilidad a la barra y hace de que también sea mucho más sólida la estabilización. El objetivo de colocar fierritos en una columna es que la columna se mantenga estática, rígida, por consiguiente no haya movimiento, no haya inflamación y no haya dolor posterior. Entonces hay detallitos pequeñitos que creo yo que se pudieron mejorar, ¿no? Igual tendría que ver, como le digo, para dar más detalles, ¿no? y ser más concluyente, una tomografía control. Otro punto importante que también tenemos que tener en cuenta de que ya hay alternativas actuales, mucho menos invasivas, mucho menos agresivas, que dan iguales resultados, ¿no? O sea, y sin perder la movilidad de la columna, porque ya hacer una cirugía con fierritos en la columna de antemano ya te condena hasta cierto grado a que pierdas la flexibilidad de la columna. Cuando quieras amarrarte el zapato, cuando quieras girar,
Entonces vas a estar un poquito más robotizado, un poquito más limitado, ¿no? Por eso es que no recomendamos tanto hacerlo en personas jóvenes, ¿no? Personas activas, que todavía su columna no está tan dañada, digamos, ¿no? Otro caso también importante es de que cuando tú tienes fierritos, la flexión, el frío, ¿no? Cuando tengas momentos de invierno vas a sentir el metal interno, ¿no? Y un poquito algunos pacientes no lo van a tolerar tan bien. Lo otro también importante es de que a veces cuando un paciente se opera de columna con fierritos, los segmentos superiores que no están fijados trabajan más de lo normal y mucho más adelante hay una posibilidad alta de que él tenga que ponerse más fierritos encima de los que ya están. Entonces eso ameritaría una nueva cirugía, ¿no? Aparte, como les comentaba, el riesgo de sangrado, de infección, de fístulas en una cirugía con fierritos es mucho mayor que una cirugía mínimamente invasiva, ¿no? Así que él incluso se evalúa una imagen donde se ve un sangrado al día siguiente de la operación, ¿no? Donde mancha toda su cama, ¿no? Muchas veces cuando se hacen unas cirugías con corte grande, tradicional, nosotros tenemos que prever que haya sangrados. Por consiguiente tenemos que colocar un drenaje, ¿no? Le colocamos un tubito o dos tubitos, ¿no? Dependiendo del tamaño de la cirugía, a ambos lados de la columna, para que cualquier residuo de sangre pueda salir por ese drenaje y colectarse en una bolsa, ¿no? Para que produzca un drenaje adecuado, ¿no? Y no manche toda la ropa de una manera escandalosa, ¿no? Y eso se retira después de 24 o 48 horas después de la operación, ¿no? Una vez que el drenaje ya se haya aclarado, ¿no? Entonces son cositas importantes para evitar las futuras infecciones, ¿no? Que es un riesgo que puede pasar en estos pacientes. Otra cosa importante es quién debe operarlo, ¿no? Sea un traumatólogo o un neurocirujano. Ahí también hablan en el podcast que ambos pueden operarlo. Efectivamente, ambos pueden colocar los fierritos, no veo ningún problema. Pero siempre veo que cuando ya se trata de algo neurológico, lo ideal, en base a nuestra formación, ¿no? Los traumatólogos ven más la parte ósea, la parte, ¿no? osteomuscular, y el neurocirujano ve la parte más nerviosa, ¿no? Entonces, en estos casos, cuando ya el nervio está comprometido, lo recomendable, ¿no? Siempre hay que enfocarnos con el neurocirujano especializado en columna, ¿no? Lo que sí estoy de acuerdo es que ambos, sea traumatólogo o neurocirujano, si van a tratar a este paciente, tienen que ser especializados en columna. Traumatólogos generales o neurocirujanos generales, en este caso, no es recomendable dado la gravedad del problema, ¿no? Normalmente cuando se operan con cirugías tradicionales, ¿no? Me imagino que ha sido un punto de inflexión en esto. Cuando sacas la hernia, también sacas el disco que está dañado y lo puedes desgastar más. Entonces, para prever eso, lo que se hace es colocar los fierritos. Probablemente ellos querían operarlo de una manera convencional y para evitar pues que se forme, que más adelante se desgaste, se debilite la columna, le han colocado los fierritos de manera preventiva, ¿no? Que no está mal, como le digo, ¿no? Ya va a depender mucho de la casuística, de la experiencia del cirujano, de lo que tiene el alcance del cirujano, ¿no? Lo que maneja mejor el cirujano. Pero lo que sí le puedo decir es que ya hay alternativas mucho más seguras, mucho más rápidas, mucho menos invasivas, que el paciente lo puede mejorar de manera mucho más radical. Necesidad pues de llegar a esos tornillitos, ¿no? Que en lo personal yo lo reservo para pacientes ya de una edad mucho más avanzada o que han fracasado un tratamiento pues conservador, ¿no? O en su defecto pacientes que ya han sido operados y no han ido bien, ahí se puede reservar la parte ya más agresiva, ¿no? La instrumentación. Así que es un caso muy interesante que hay que analizar. Siempre recomendamos todo paciente con dolor crónico de la columna que se haga un despistaje, una resonancia, es el estudio ideal para ver hernias en la columna. Siempre de la mano de un neurocirujano o un traumatólogo especializado en columna para determinar si es que va o no a operación. Y la educación es muy importante, ¿no? El cambio de estilo de vida en un paciente que ha sido diagnosticado de una discopatía es muy importante para que más a la larga no tenga problemas de desgaste de disco. Así que es un caso muy interesante y espero que les haya gustado.